Mucho tiempo antes de que la historia republicana de nuestro país registre a sus Fuerzas Armadas como protagonistas indivisibles de la defensa de la soberanía, el pueblo ecuatoriano, nuestra simiente, grabó en su conciencia las marcas de heroicidad de nuestros ancestros. Rumiñahui, Eplicachima, Quisquís, entre otros, dieron muestras de intrepidez y dignidad en este cuento de la patria. Más tarde vendría la epopeya de Pichincha, gesta en la cual el relato oficial no registró a más de 300 héroes pertenecientes a la Brigada de Voluntarios de la Patria, que, enterrados en una fosa común del cementerio del Tejar, debieron esperar décadas para el traslado de sus osamentas hasta el templete del Colegio Militar. Y en medio de aquellas ofrendas patrióticas, la legendaria batalla de Tarqui, que hoy conmemoramos y que se convirtió, además de la credencial de sacrificio y lealtad del mariscal Antonio José de Sucre, en el acontecimiento militar de mayor relevancia para las tropas grancolombianas, matrices de lo que más tarde sería el ejército del Ecuador. Desde que Vicente Rocafuerte fundara en 1838 el primer colegio militar y de la voluntad de Eloy Alfaro puesta al servicio de la consecución de la primera Academia de Guerra en 1900, han pasado años de incertidumbre y desconcierto, pero también de honrosas rebeliones, como la Juliana de 1925 o la gloriosa de 1944, en una era de uniformes insurgentes y populares como los que llevaron Ildefonso Mendoza, Luis Larrea Alba, Alberto Enríquez Gallo o Sergio Girón. Con el ejemplo de aquellos hombres, las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel trascendental en la defensa de la soberanía territorial. Y ejemplo de ello es el valor demostrado en Panupali, Platanillo, Porotillo, Ambelí, Paquilla, Mayauco, Machinaza, Tihuinza y tantos otros lugares que registraron la valentía y patriotismo de los soldados ecuatorianos. Cuando nombramos por primera vez en la historia una mujer, Guadalupe Larriba, para que ejerza el mando del Ministerio de Defensa, recordábamos los nombres de Nicolasa Jurado, Inés Jiménez y Gertrudis Esparza, combatientes que, vestidas con uniforme de soldado, lucharon por la causa independentista en Pichincha y Ayacucho, al punto de haber sido reconocidas por el propio mariscal Antonio José de Sucre. No era una simbología más, era y es la demostración de que una nueva vida, un cambio de época fecundo y vital llegó a nuestro país. Con la muerte de la querida Guadalupe, el país perdió un ser humano lúcido que se consagró a defender su inmensa condición de mujer, madre, compañera y combatiente. El país y sus Fuerzas Armadas recuerdan a Guadalupe con su semblante de alegría y sencillez y, sobre todo, con su inteligencia creadora, dedicada a la defensa de los humildes de la patria. Nuestra nueva ministra de Defensa, Lorena Escudero, no es un reemplazo de Guadalupe, es la continuidad de su pensamiento, es el respeto a su memoria y es la expresión de la inteligencia y el coraje de la mujer ecuatoriana. En el cielo de los seres humanos íntegros e incorruptibles debe estar ahora Guadalupe, junto a su hija Claudia, y junto a ellas el teniente coronel Marco Antonio Gortaire y los oficiales Hugo Celso Acosta, Richard Marcelo Jurado, Byron Zurita y Luis Herrera. Aunque el destino no les haya permitido estar físicamente en una consagración más de sus carreras militares, ellos deben estar desde algún lugar de la historia y del tiempo compadeciendo nuestra tristeza y desolación, pero al mismo tiempo exigiéndonos la continuación y profundización de nuestra lucha. Cabe indicar que la Comisión Internacional encargada de investigar ese fatal accidente el 24 de enero del 2007 ha acabado su trabajo
En los próximos días lo presentará al país. Luego se conformará una junta evaluadora, básicamente civil, para establecer las responsabilidades del caso, para que luego, de acuerdo a las leyes militares, se juzgue en función de los procedimientos de las Fuerzas Armadas aquellos que cometieron comisiones y omisiones el día 24 de enero del 2007. No podemos incumplir la promesa insurgente y ciudadana de volver a tener patria. La justicia social, el respeto y promoción de los derechos humanos, la defensa y protección del medio ambiente no son ilusiones de campaña ni vocerío de feria, son designios que nuestro país reclama porque hoy, más que ayer, debemos apostar por el cambio y la transformación. Ni nuestros muertos queridos ni nuestro pueblo nos perdonaría una claudicación. De nada valdrían las lágrimas si no convertimos el pesar en fortaleza y esperanza para avanzar hacia una transformación profunda. Es la hora de entender una nueva manera de relación entre la ciudadanía y sus Fuerzas Armadas. Estratagemas interesadas generaron en el pasado fracturas y estigmas que tenían como objetivo aislar las potencialidades patrióticas de los frentes civil y militar. Pero el origen común, la naturaleza social del pueblo armado y un avance cualitativo en la ciudadanía que elimina prácticas tendenciosas y fanáticas, deviene hermandad y hasta complicidad generosa en las tareas que la patria demanda. No faltan, por supuesto, voces destempladas que creen observar en nuestra acción intereses protervos, insinuando utilitarismo y usufructo de las Fuerzas Armadas. Pero son los mismos representantes de gobiernos entreguistas los que ahora, doblez moral de por medio, quieren alertar y escandalizar. No, señores, en nuestra práctica no hay opción para enredos y subterfugios que fueron práctica cotidiana en el pasado y que seguramente por el tipo de práctica que llevaron suelen juzgar con su propia condición. El papel de las Fuerzas Armadas en el proceso de desarrollo económico y social requiere de la ejecución de políticas públicas. El país ha sentido su aporte en los procesos ligados al desarrollo comunitario y agrario. Ha sentido su colaboración fraterna en los programas de vialidad, de salud, de la educación a través de la Escuela Politécnica del Ejército, y ahora demanda el fortalecimiento de una cultura de defensa que integre a todos los actores sociales, porque la seguridad debe ser entendida como un bien público y una responsabilidad de toda la sociedad. Es la voluntad política de este gobierno que las Fuerzas Armadas en época de paz se integren decididamente al desarrollo social y económico del país. Por eso el día de hoy firmaré el decreto que declara emergencia vial a todo el país, y a través de ese gran cuerpo, de esa gran unidad militar, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, reconstruiremos esa infraestructura. Ya es hora de que el país aproveche sus propias potencialidades, sus recursos, que en tanta abundancia, sobre todo en humano, en lo patriota, tienen sus Fuerzas Armadas. Ya basta de ideologías disfrazadas de ciencia, que confunden medios con fines. La competencia es un medio para alcanzar el desarrollo, el bienestar de la sociedad. Pero si tengo los recursos en el propio sector público, un cuerpo de ingenieros que con toda honestidad, eficiencia y patriotismo puede reconstruir la patria, ¿por qué vamos a utilizar, por qué vamos a dar esos recursos a otros sectores? Vamos a reconstruir la infraestructura productiva de este país utilizando a esos soldados que se encuentran en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Las Fuerzas Armadas constituyen la esencia de nuestra proclama de no intervenir en asuntos internos de otros países, respetando su autodeterminación, así como en la premisa de no militarizar jamás la política exterior, al tiempo que en todas nuestras acciones estará siempre en vigilia altiva la dignidad de nuestra patria, única manera de respetar y hacer respetar al Estado soberano. Uno de los pilares de la acción soberana es la aplicación del Plan Ecuador, proyecto de protección a las poblaciones de la frontera norte, en especial a los refugiados y desplazados por efectos de la violencia,
a los exiliados por la pobreza y a las víctimas de las fumigaciones. El Plan Ecuador es una demostración fehaciente de la vocación pacifista del pueblo ecuatoriano, que no debe ser confundida jamás con la bulia del conformismo y la irresponsabilidad que nos llevó, en unión de conjuras geopolíticas, a perder gran parte de nuestro territorio. No hablo de inútiles patrioterismos, hablo de la convicción de un pueblo a defender su soberanía, que es la sagrada herencia que nos legaron los libertadores. Es fundamental comprender que la defensa tiene hoy otras aplicaciones conceptuales. Nuestras Fuerzas Armadas serán encargadas de combatir a los depredadores del medio ambiente, porque el Ecuador deberá convertirse en ejemplo de Estado sustentable en un mundo en el que la codicia ha determinado el cambio climático y el consecuente apocalipsis universal si no corregimos de manera radical la relación con la naturaleza. Es nuestro interés también reforzar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas a través del mejoramiento de su capacidad operativa, logística y administrativa, adaptando sus recursos a los distintos escenarios en los que debe actuar, porque es la hora de transparentar actividades, reconocer virtudes, corregir errores. Otro rol significante es el del aporte a la unidad nacional a través de la promoción de valores históricos, cívicos, etc. Y a propósito de la unidad nacional, es penoso observar, en el caso de la provincialización de Santa Elena, a quienes han convertido en pilares de defensa y supuestos adalides de solidaridades, de intereses ya creados. La provincialización, el anhelo de provincialización de muchos territorios de la patria, como lo dije hace unas semanas en el Consejo de Seguridad Nacional, es uno de los principales problemas que tiene el país. Pero no es un problema que lo ha causado este gobierno. Lo han causado décadas de desidia, de negligencia, de indolencia, de injusticia, de inequidad territorial. A todo el Ecuador le consta como candidato presidencial me opuse frontalmente a las provincializaciones porque dije que no son la solución para los problemas de esos territorios y sus respectivos pueblos. Sin embargo, también dije que como demócrata me sometería a la voluntad de dichos pueblos. Hoy, los sepultureros de la patria pretenden ser sus resucitadores. Aquellos que sí promocionaron e indujeron a esas provincializaciones, sus candidatos tuvieron en sus plataformas políticas la provincialización, son los que se rasgan las vestiduras por someternos a la voluntad de esas regiones. Pero ese no fue el trabajo más eficaz para que despierte el anhelo de ser provincia de muchos territorios, sino ese abandono sistemático. Pregunto yo, aquellas fuerzas vivas que se rasgan las vestiduras, ¿cuántos diputados de la península de Santa Elena tiene la provincia del Guayas? ¿Cuántos recursos del Consejo Provincial van a los 3 cantones peninsulares? Pregunto también aquí en la provincia de Pichincha, ¿cuántos diputados vienen del sector de Santo Domingo y las regiones aledañas? Ya es muy tarde, esos procesos son irreversibles, son una bomba de tiempo. No solo eso, la doble moral llega a extremos tales que se nos quiere acusar de cercenar a mi provincia natal, de negarle las playas como si se va a necesitar visa para ir a esas playas. Se necesita visa para ir a las playas de Miami, donde aquellos que hoy proclaman la unidad nacional pasan vacaciones despreciando la belleza natural de nuestras tierras. Sin embargo, repetimos, jamás estuvimos de acuerdo con las provincializaciones, pero nos sometemos a la voluntad de esos territorios. Eso sí, es necesario ir a esa Asamblea Nacional Constituyente que haga un reordenamiento territorial del país para mejorar la eficacia y eficiencia de la administración pública, que haga una reforma profunda de la manera de elegir legisladores, yendo a la distritalización para que hasta el último rincón de la patria esté adecuadamente representado.
En todo caso, esas oligarquías, esos grupos de poder que con prepotencia están acostumbrados a someter, a amedrentar a los gobiernos de turno, que entiendan que el país cambió, que entiendan que la revolución ciudadana es irreversible, que entiendan que aquí hay un gobierno y un presidente altivo y soberano que no les teme y que cumpliremos con nuestro deber sin importar el costo que tengamos que pagar. Los soldados, tropas y oficiales de nuestras Fuerzas Armadas deben convertirse en gendarmes de la solidaridad. Y en este sentido, agradezco el civismo del general de división Nelson Enríquez, quien deja el servicio activo después de una vida consagrada al servicio de la Fuerza Terrestre y el país. General Enríquez, la patria está agradecida, la patria está orgullosa de usted. Quien le sucede en el mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Camacho, ha hecho mención a la defensa del orden democrático, del renovado juramento a la bandera y el respeto, responsabilidad y satisfacción con el que se ha acogido el nombramiento de la señora Ministra de Defensa, Lorena Escudero, así como la expresa voluntad del soldado ecuatoriano de estar junto a su pueblo y acompañar con devoción la transformación de la patria. Es emocionante escuchar su juramento patriótico y es más conmovedor aún su mensaje a las madres de los soldados a quienes expresamos nuestro respeto y admiración. De igual manera, nuestro reconocimiento a los generales Robert Tandazo, Miguel Maldonado, Pedro Machado, extraordinario oficial, por su voluntad puesta al servicio de las Fuerzas Armadas, y la bienvenida fraterna a una nueva consagración a los intereses del pueblo al comandante de la Fuerza Terrestre, general Guillermo Vázquez Hurtado. El ejemplo de lealtad de Guadalupe Larriba exige de todos los actores sociales el compromiso y el juramento por hacer del Ecuador una patria justa, con oportunidades para todos. Con nuestro pueblo armado, la revolución ciudadana seguirá su rumbo de transformación del país, porque ahora la historia deberá contar con los pobres de la patria. Si el expresidente Velasco Ibarra decía que el ejército no se debe a partido político alguno, hoy debemos tener presente que las Fuerzas Armadas tienen su origen y destino en el pueblo y que su razón de ser es ese pueblo, centenariamente olvidado por partidos y caciques, y su voluntad está al servicio de leyes constitucionales que amparen a todos los ecuatorianos. Por ello, también su voluntad estará con una constitución popular, altiva, libre y soberana. Soldados de mi patria, hasta la victoria siempre. Muchas gracias.